poder trabajar en coordinación con el MIDIS, y quisiera que usted nos pueda explicar qué sectores específicamente van a atacar, qué se busca bregar con esta ley que busca abastecer a las ollas comunes, me imagino que en Lima, pero eso va a ser descentralizado también. Así es. Gracias por la pregunta y por la invitación. Básicamente lo que vamos a hacer es llegar a la universalidad de ollas comunes y comedores populares. Estamos hablando de 1.200 entidades que vamos a llegar, que están ubicadas en los lugares más vulnerables, básicamente de Lima, ¿no? Lima, Callao. Claro. Específicamente, de acuerdo a la información que ustedes nos han proporcionado sobre este tema, se atienden 80.000 personas en condición de vulnerabilidad. Sabemos que ustedes van a acercar este recurso indispensable, pero se tiene pensado en aras de un desarrollo mucho más sostenible, ya que se les puede instalar unas tuberías de agua y desagüe en estas zonas que lamentablemente carecen todavía en pleno 2025 de este recurso. Sí, mire, lo que quiero precisarle ahí es, para que tengamos una idea, una conexión domiciliaria. Las ollas comunes están ubicadas en las zonas más altas de las zonas periurbanas, de las zonas periféricas y, como bien lo acaba de indicar, las zonas más vulnerables de Lima, Callao. Una conexión domiciliaria en el casco urbano nos cuesta aproximadamente 2.000 soles. Llevar una conexión domiciliaria a esas zonas estamos hablando arriba de los 100.000 soles. Pero la pregunta es correcta y es totalmente válida. Nosotros actualmente el sector está trabajando con el proyecto, por ejemplo, el proyecto Nueva Rinconada, que deberíamos estar culminándolo en el primer semestre del 2027, llevar las conexiones domiciliarias a esos sectores. Estamos hablando de las obras en Caraballo, Jicamarca, en Comas. Acabamos de adjudicar la Buena Pro, haciendo un esfuerzo bastante grande. Estamos hablando a nivel de Lima, Callao, un nivel de inversión de 4.000 millones de soles para poder llevar el recurso a estas zonas. Entiendo que entonces esta es la primera etapa, porque ustedes van a trabajar en lo que corresponde a este 2025. El año entrante, ¿qué otros proyectos se tiene pensado destinados sobre todo a este sector de la población que está en estado de vulneración? Mire, yo iría a nivel de todo el sector agua y saneamiento, porque la brecha, es cierto, históricamente la brecha es muy grande. El crecimiento demográfico en las ciudades como Lima sigue siendo de alguna manera desordenado. Sí. Eso es histórico, ¿no? Eso es histórico, hay un crecimiento masivo y tendríamos que remontarnos inclusive a décadas pasadas. Así es. Entonces, nosotros ahí es fundamental, porque la democracia no solamente pasa por ver los intereses políticos, sino es transversal. Viene un nuevo gobierno a partir del 28 de julio del 2026 y el sector vivienda desde ahora está preparado. ¿Qué es lo que trato de decir? Tenemos una cartera de aproximadamente entre 500 y 700 proyectos de inversión que están a nivel de expediente técnico, listas para ser licitadas por el próximo gobierno. Sin embargo, nosotros tenemos un paquete de inversión de aproximadamente 450 proyectos que se están ejecutando a nivel nacional y estamos hablando de 600 obras que ya fueron concluidas, que vienen desde la gestión anterior de la ministra Jania Pérez de Cuéllar y que en esta gestión nosotros hemos culminado. Pero lo más importante, tenemos un paquete de aproximadamente 10.000 millones de dólares que estamos trabajando con Proinversión. La cartera más importante para asociaciones público-privadas que nos permitan cerrar la brecha de agua y saneamiento que tiene actualmente Proinversión es precisamente esta. Y dentro de este grupo o esta cartera de proyectos que usted menciona, ¿podría adelantarnos de qué se trataría? Porque, bueno, claro, ustedes se están enfocando exactamente en Lima y Callao, pero hay regiones que lamentablemente, si aquí en Lima y Callao, siendo la capital, Callao está dentro, pues una provincia constitucional, en algunos sectores es difícil tener agua potable. ¿Cómo se van a hacer en regiones, por ejemplo, como Tumbes, en la zona de la selva, que lamentablemente tampoco cuentan con este recurso? ¿De qué manera se va a trabajar? A ver, empecemos por la selva, que es una muy buena acotación porque es muy difícil.
son sistemas no convencionales. Claro. No es como nuestros sistemas. Es igual, en las zonas altoandinas, básicamente los sistemas son por gravedad. Nosotros ejecutamos bombeo y rebombeo. Claro. Por eso es que se hace muy caro. Nosotros tenemos de estos entre 500 y 700 proyectos, estamos hablando que el 90% de esa cartera es para el mundo rural. Ok. Es de saneamiento rural, ya sea en las zonas altoandinas o en la Amazonía, que tienen mecanismos y soluciones totalmente distintas a las convencionales. Y sobre este proyecto, ¿cuándo empezaría a verse reflejado ya en estas ollas comunes? De repente, en algún momento vamos a ir a corroborar si efectivamente se ha plasmado como tal en las ollas comunes que usted menciona, que son cerca de 1.200, ¿no? Más o menos, ¿cuándo podríamos anotarlo ya? Buena pregunta. Yo los invito a que no más de un mes podamos visitar las ollas comunes. No más de un mes. No más de un mes visitar las ollas comunes para que puedan apreciar nuestro sistema de distribución hacia las ollas comunes. No olvidemos que el sistema de distribución de agua gratuita empezó en el año 2020, Claro. pero la ley no nos permitía llegar a las ollas comunes. Ahora tenemos el marco legal suficiente, las bases de datos georreferenciadas ya fueron cruzadas y estimamos que la próxima semana empezamos ya. Y esto va a ser mucho más exponencial, es decir, van a llegar a otras ollas comunes. Me imagino que ustedes han identificado un primer sector para poder trabajar en una primera etapa, pero hay un compromiso de seguir llegando a estos espacios. En Lima, Callao, que estamos hablando de un universo de 1.200 ollas comunes, nosotros estimamos de que debemos llegar al 100%. Ok, ¿para cuándo es la fecha límite? ¿Ustedes cuándo han delimitado ese cumplimiento del 100%? Vamos a hacer todo el esfuerzo que en un mes debemos estar Un mes, llegando hay un al compromiso. 100%. Perfecto. Bueno, sabrá, ministro, que esta semana hemos tenido el mensaje a la Nación, la presidenta ha tenido una participación bastante prolongada en el mensaje a la Nación, pero hay un tema que es el más reciente. Y yo imagino que usted sabrá que las disidencias en la democracia son parte del desarrollo de un político. ¿Usted qué opina acerca de esta postura o lo que ha planteado tanto el canciller Elmer Schaller como el ministro de Justicia Alcántara sobre un análisis o una comisión de trabajo para ver si es que el Perú sale de la Convención Interamericana de Derechos Humanos? ¿Usted le parece que es algo favorable, teniendo en cuenta que se quiso hacer y que la persona que lo quiso hacer en algún momento, en el año 95, fue el expresidente Alberto Fujimori, y no precisamente por velar por intereses nacionales, sino lo hizo por determinados aspectos que ya conocemos la historia, ¿verdad? La reelección, la famosa reelección. En su caso, ¿cuál es la postura y qué es lo que se está hablando en el gabinete o en la sesión de consejos de ministros? Lo primero que tengo que decirle es la firmeza que tiene la presidenta de la República sobre la defensa de la democracia. La democracia que fue defendida por nuestra Policía Nacional del Perú y por nuestras Fuerzas Armadas en la lucha contra la corrupción. Perfecto. Siendo ahí un aspecto que tiene una discrepancia con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y nosotros en la defensa de la jurisdiccionalidad de la justicia peruana, nosotros tenemos que accionar y tener un sistema de defensa y una posición firme al respecto. Lo que le puedo decir es que en el Consejo de Ministros, que es presidido por nuestra Presidenta de la República, hay una decisión de firmeza respecto a la defensa de la democracia. Claro, pero esta toma de decisión, esta postura, que ya básicamente lo están planteando ya como algo bastante sólido, se toma a raíz de lo que la Presidenta en algún momento mencionaba con la pena de muerte impuesta para criminales en nuestro país. Sabemos que la Constitución avala la pena de muerte en casos de traición a la patria, pero en conceptos de guerra y también de terrorismo, lo que hasta el momento no se ha aplicado, ¿no? Sabemos que la Corte Interamericana de Derechos, que fue creada en el 68, el Perú se adhiere a la Corte cuando retoma la democracia después de los gobiernos militares. Pero ¿usted le parece que es adecuado en estos tiempos salir de esta instancia supranacional? Porque finalmente tenemos deberes que cumplir también ante la Corte. Es cierto que hay fallos bastante cuestionables, por ejemplo, darle beneficios a los terroristas, que eso es inconcebible, ¿no? Pero hay cosas que la Corte sí defiende como derechos universales, lo que apelamos al derecho internacional. ¿Cuál es la postura en su caso? ¿Usted considera que es viable esto? Lo que puedo decirle sobre su consulta, específicamente de lo que se ha conversado y se ha discutido en el Consejo de Ministros,
es respecto a esta última discrepancia. Claro, sobre la ley de amnistía. Sobre la ley de amnistía. Claro. Pero ya tenemos un antecedente. Que ha devenido en una discrepancia fuerte con la Corte Interamericana sobre una probable o una intención de intromisión sobre la jurisdiccionalidad del Estado peruano sobre sus decisiones al respecto. Claro, pero el derecho internacional, que es algo que se ha creado precisamente para perseguir crímenes de lesa humanidad, yo estoy seguro que en el contexto de terrorismo, porque en el país hubo terrorismo, no hubo conflicto armado interno, hay que sacar esa falsa narrativa, porque hubo terrorismo, porque el mismo derecho internacional así lo ha avalado, pero hubieron buenos militares, hubieron buenos policías, pero ¿usted no considera que en ese contexto también hubieron malos integrantes de las Fuerzas Armadas que sí ameritan investigar? ¿No considera usted que las familias que hasta el momento exigen justicia se ven vulneradas? Porque precisamente la Corte Interamericana, sabe usted que los delitos de lesa humanidad no prescriben. Entonces, el año pasado se aprobó una ley bajo ese concepto que ha sido criticada, se ha rechazado, inclusive la presidenta desacató una decisión de la Corte de venir a hacer una investigación un poco más exhaustiva, ocultar en el tema, pero precisamente por dónde se está orientando la idea de salir de plasmar este grupo de trabajo para salir de la Corte. Lo que yo le puedo decir, y en el éxito que tienen los países más desarrollados y con grandes historias en la universalidad de nuestra humanidad, es que uno de los principios fundamentales, pilares fundamentales para el desarrollo de las democracias es el principio de autoridad. Claro. Y en ese principio de autoridad uno tiene que accionar. Eso es básico. Si yo rompo el principio de autoridad, puedo lesionar el crecimiento y el desarrollo sostenible de un país. Eso es lo que yo le puedo decir. Claro. Entonces, este grupo de trabajo me imagino que va a indagar, porque se ha abierto la posibilidad de consultar sobre si es viable o no es viable, pero va a demorar. Efectivamente, Bueno, no es inmediato, ¿no? El detalle, como comprenderá, soy el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Claro. entiendo. Nos hablará, se ha hablado el tema, me imagino. Seguramente el ministro de Justicia va... Claro. Bueno, quería saber su postura, ¿no? Quería saber su postura porque es un tema sin duda que la presidenta ha venido hablando y es bastante curioso, y creo que usted lo recordará, también hay que hacer un poco de memoria, ¿no? Las reminiscencias son importantes en este tipo de casos. La presidenta acudió en algún momento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Recordará usted cuando era ministra de Desarrollo, acudió porque se le había presentado una denuncia constitucional, porque ocupó también un cargo en un club departamental, la ley lo prohíbe, y es curioso, ¿no? Porque ahora ella discrepa con la Corte. ¿No le parece a usted que hay un contrasentido? ¿No condice la versión de la presidenta cuando era ministra y ahora? ¿O es que se busca una aceptación en un sector que no necesariamente es el sector social? Lo que a mí me parece, y estoy seguro, es de que en política siempre hay fotos. Y yo no puedo quedarme con una foto. O sea, ahora hemos tenido un crecimiento económico muy fuerte y nosotros como Estado, claro, y la presidenta como Estado, no solamente está defendiendo este crecimiento, la sostenibilidad de este crecimiento. Claro. Entonces, cualquier agente externo que distraiga el crecimiento económico, uno tiene que ser firme. Y eso es lo que está haciendo nuestra presidenta. Claro, pero está siendo firme. La Corte no es que venga y se intrometa en el país y evite que nosotros crezcamos económicamente, cuando simplemente se ha pronunciado y ha manifestado, espera un momento, que esta ley aprobada en el Congreso todavía no se aplique, queremos enviar una misión para que pueda investigar, reunir a las partes y ver de qué manera llegamos a un consenso, ¿no? Porque finalmente es parte del trabajo, primero de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte. Bueno, me imagino que es un tema que usted lo ha mencionado, el ministro de Justicia deberá explicarlo un poco más, porque ha sido bastante, un poco concepto ha dado todavía del tema. Usted ha mencionado hace un momento el crecimiento económico, el mensaje de la Nación de la Presidenta fue bastante holgado. La presidenta Dina Boluarte se presenta a ella como si hubiese sido la panacea de la democracia, y ahí dice que ha salvado al Perú de la democracia. Tenemos elementos constitucionales que nos permiten mantener nuestra democracia, que quizás no es tan sólida, pero que se mantuvo ahí luego del intento de golpe de Pedro Castillo, ¿verdad? Pero en el mensaje de la Nación, ella no ha dado detalles sobre un tema que a la gente le preocupa, que es la seguridad, por ejemplo. No hay estrategias.
Yo imagino que en el gabinete debe ser una cuestión prioritaria eso. Todavía vemos casos de extorsión, todavía vemos casos de delincuencia incrementada y no hay una estrategia clara, ¿no? Inclusive se acabó el estado de emergencia y parece que no se reditúa en el tiempo estas posturas. ¿De qué manera se va a trabajar ahora si es que ustedes han tenido un acercamiento directo con algunas bases sociales para distinguir qué problemáticas empezar a erradicar, sobre el tema de seguridad principalmente? Bueno, sí se toca el tema y es muy importante el tema de seguridad en el seno del Consejo de Ministros, precisamente en la Ley de Crédito Suplementario que fue promulgada el día de ayer. Se ha autorizado la contratación de 4.500 nuevos efectivos policiales. Claro. Hace muchos años no se incrementaban los efectivos policiales en esa cantidad y en esa decisión inmediata que conlleva una serie de recursos económicos. En el tema, por ejemplo, de la minería ilegal, eso es un punto clave. Es un punto clave porque genera, como usted bien lo ha dicho, hay cierto tipo de acciones que generan una situación hacia adelante. Las interdicciones no han parado. En Patás seguimos interviniendo de una manera muy intensa y radical. Claro. Es un compromiso que se va a sostener hasta que culmine el periodo presidencial de Dina Boluarte. Vamos a sostenerlo. Es una decisión presidencial. No vamos a dar marcha atrás con la minería ilegal. Claro. Con respecto a las inversiones, ¿cómo vamos con las inversiones? Teniendo en cuenta que se ha cuestionado bastante que la economía se empieza a ralentizar, inclusive el presidente del Banco Central de Reserva habla acerca de un gasto público desmesurado, que eso podría ser perjudicial. ¿Se está trabajando en alguna planificación de cara a lo que podría ser el 2026? Porque algunos especialistas han mencionado que se está dejando básicamente una bomba de tiempo. No solo la presidenta, porque también está involucrado el Congreso de la República y otros sectores del Estado, pero ¿qué se está haciendo para regular un poco esos gastos desmesurados, teniendo en cuenta que la presidenta se aumentó el sueldo, ¿no? Que en este contexto hay una informalidad creciente y que inclusive el presidente del BCR ha indicado que la proyección ha disminuido un poco? ¿Cómo se va a hacer ahora para que la gente realmente considere que se está trabajando bien en el Perú? Mire, empecemos por el déficit fiscal. Claro. La meta del déficit fiscal para nuestro país es de 2.2%. En este mundo todo es relativo y uno siempre tiene que hacer un análisis referencial. Entonces, en nuestro caso es la región. Claro. Nuestra meta de déficit fiscal es la más baja de toda la región. Sí. Sí. Estamos hablando de 2.2 cuando estamos hablando de nuestros países vecinos de 3.4, 3.8. Chile tiene un déficit fiscal más alto, habiendo sido unos años antes una economía referente a la nuestra. Ahora nosotros somos los referentes. Pero acá hay una situación que uno tiene que tomar decisión. O pisa el acelerador de la inversión, y sabiendo que puede controlar el déficit fiscal, nosotros estamos alrededor del 3%, el ministro de Economía tiene, Raúl Pérez Reyes tiene las cifras exactas, alrededor del 3%, vamos a hacer los esfuerzos suficientes, el manejo ordenado de la cosa fiscal y de nuestra economía, a ver hasta dónde vamos a llegar, pero el pie del acelerador de las inversiones no podemos sacarlo. Yo le voy a dar un ejemplo. El sector vivienda ha tenido un crecimiento en este primer semestre del 5%. Sí. Nosotros no paramos. Okay. 5%. El sector construcción ha tenido 5%. Está en las revistas económicas, acaba de salir el análisis. El sector inmobiliario, el primer semestre, en la colocación de vivienda de interés social, ha tenido un crecimiento del 25%. Nosotros estamos poniendo 2.400 millones de soles este año en temas de vivienda de interés social, no solamente en techo propio, mi vivienda, sino en las viviendas rurales. Perfecto. Entonces, si tengo que ver como Estado, y eso es lo que nosotros revisamos en el Consejo de Ministros, cómo vamos avanzando de manera seria, pero es básicamente esa inversión que se va a seguir viendo
en el siguiente gobierno. Nosotros, como sector vivienda, por ejemplo, vamos a dejar una cartera en obras que se financian con recursos del Tesoro Público, una cartera lista para que el próximo gobierno continúe entre 500 y 700 proyectos de inversión que representan más de 5.000 millones de soles. Pero por el lado de proinversión, también estamos dejando una cartera con APPs de más de 10.000 millones de dólares. Perfecto. Entonces eso lo vamos a ver en el tiempo, porque las medidas se sostienen en el tiempo. Ha sido el ministro de Vivienda, a quien le agradecemos, y ojo porque se ha comprometido con este proyecto que está impulsando su sector de agua potable y saneamiento para las ollas comunes y comedores populares. En menos de un mes se debería ver este trabajo consolidado, así que vamos a estar fiscalizando. Ha sido el ministro de Vivienda, Durich Wittenbury, que nos ha concedido esta entrevista. Muchas gracias, ministro. Gracias a ti. Tenemos que hacer una pausa comercial, ya regresamos.